Nuestro libro por excelencia, nuestro mejor libro que tenemos acá es la Biblia. En ella encontramos respuestas maravillosas para todos los temas de la vida cristiana. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia respecto a los pobres. Mis amados hermanos, vamos a comenzar diciendo que los pobres siempre los vamos a tener entre nosotros. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Que los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. La pobreza no hay duda que existe. Desde el momento que el hombre le dio la espalda a Dios, desde el momento que el hombre se apartó de Dios, le dio el dominio a Satanás y el mismo mundo está bajo el dominio del maligno, dice la palabra, y razón por la cual cuando entra Satanás a gobernar, pues por ende dice la palabra que entra el caos, precisamente cuando habla la Biblia en el libro de Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, era porque ya estaba Satanás ahí, estaba haciendo estragos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo ha venido para matar, para robar, para destruir. El origen de la pobreza no hay duda de que se relaciona mucho en la caída del hombre. Desde el momento que el hombre le dio el dominio a Satanás, Satanás ha traído el caos, ha traído la desgracia, la pobreza, la miseria. Y bueno, ¿qué hacer con todo esto? Quiero decirle que la Biblia está llena de palabras de esperanza para los pobres. Dice la palabra que inclusive el Señor va a recordar todo esto allá en el cielo, ¿verdad? Pero lo más tremendo de todo es lo que dice la Biblia, es sorprendente. La Biblia está llena de pasajes donde nos dice acerca de cuál debe ser nuestro papel como creyentes frente a las necesidades de la gente. La Biblia está llena, creo que es uno de los temas más prominentes en las Escrituras, aparte de la salvación, aparte de la vida de Cristo, que la Biblia está colmada de promesas acerca de la venida de Cristo, pero también acerca de nuestro trabajo como creyentes, ¿verdad? En primer lugar, Dios ama a los pobres, Dios ama a los pobres, sí, y Dios dice la palabra que es defensor de viudas, de huérfanos. Dios es maravilloso el trato que Él tiene para con los pobres. O sea, en otras palabras, el hombre le ha dado las espaldas a Dios, pero Dios no le ha dado las espaldas al hombre. Dios no le ha dado las espaldas al ser humano. Y eso es lindo, eso es maravilloso. En la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos el deseo de Dios para que sus hijos muestren compasión hacia los pobres y los necesitados. Dios estando en el cielo, Dios tuvo compasión de nosotros. Y dice la palabra que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué lo envió? ¿Para qué vino Jesús? Bueno, Jesús precisamente vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El corazón de Jesús era un corazón lleno de compasión por los necesitados. Y yo creo que ese debe ser el énfasis principal de todo creyente, ¿verdad? Amor y compasión por los más necesitados. Ese debería ser el papel fundamental de la iglesia. Ese es el papel que la iglesia debería de estar cumpliendo en este tiempo. Dios no nos ha llamado a influenciar en la política. No. Dios nos ha llamado precisamente a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús dijo que a los pobres siempre estarían con nosotros. Hoy, como es un estudio bíblico, hoy vamos a irnos a la palabra y tenemos varias citas bíblicas que yo me voy a auxiliar acá con mi esposa, que siempre está aquí para ayudarnos como una ayuda idónea. Y bueno, vamos a ver entonces en el libro de Mateo, porque estamos hablando de la vida de Cristo lleno de compasión por los necesitados. Mateo capítulo 26, versículo 11, lo voy a leer yo, Sarita, si usted me busca, Marcos 14, 7. Mateo 26, 11. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, 11.
Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Está hablando de que siempre vamos a tener pobres. Siempre, por todos lados donde vayamos, siempre vamos a ver personas con necesidad. ¿Qué dice Marcos 14:7? Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hablando de que Jesús, en su tiempo que estuvo en la tierra, pues tenía límites en cuanto a tiempo. Él tenía un límite de tiempo para estar aquí en la tierra, pero en cuanto a los pobres dice que no los vamos a, no va a ser tan fácilmente que nos vamos a quedar sin pobres. No, los pobres siempre los vamos a tener entre nosotros. Donde quiera que vayamos, siempre vamos a ver personas con necesidad. Hay un hecho en la Biblia que es muy fuerte y es una parábola de que se ha hablado bastante, y es la parábola del buen samaritano. Vamos a estar ahondando un poco más adelante sobre precisamente cuál es el papel, ¿verdad?, en esa historia. También dijo que aquellos que muestran misericordia a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, en realidad estarían haciéndolo como que estuvieran ministrando al mismo Jesucristo. Mateo capítulo 25, versículo 35. La palabra del Señor es bien clara y nos hace referencia a que el hecho de que nosotros mostremos misericordia a los demás es como que lo estaríamos dando al mismo Jesucristo. Quiero invitar a mi esposa para que nos pueda leer Mateo 25, 35 hasta el 40, por favor. Amén. Dice la palabra: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Gloria a Dios. Creo que esta palabra no tiene explicación. Lo que más tendría sería aplicación, porque muy pocos lo practicamos. Yo doy gracias al Señor de verdad, porque Él siempre provee, y para la honra y la gloria del Señor, esta noche estamos predicando acerca de los pobres, pero no solamente porque tenemos un texto acá para poder compartir con usted. Es una pasión que tenemos dentro de nosotros. Gracias a Dios hemos puesto en práctica este mandamiento de parte del Señor, ¿verdad?, de ir y ayudar a los más necesitados. Y gracias a Dios, porque es de Él que proceden todas las cosas. Es Él el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad, dice la palabra. Y Él ha sido el que ha provisto para que nosotros podamos ayudar a los más necesitados. Ha sido lindo el recorrido en el Señor, cómo hemos podido ayudar para la honra y la gloria del Señor, porque no a nosotros, sino a su nombre sea toda la gloria. Pero gracias a Dios que podemos predicar con el ejemplo, y eso creo que es bueno. Así que la palabra es bien clara. Dice: por cuanto tuve hambre, miren lo que dice ahí. Estamos hablando de Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, pero ¿y cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo te cubrimos? ¿Cuándo? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y él respondiendo, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mira Dios cómo trata a los pobres. Los trata como a uno de mis hermanos más pequeños.
o sea, los menos poseídos de este mundo, los que tienen quizás la dificultad que nosotros no tenemos. Nosotros, gracias al Señor, podemos llevar alimento a nuestra boca los 3 tiempos al día. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad, y entonces la palabra del Señor dice que seremos recompensados si nosotros hacemos este trabajo. Y recuerde que si lo hacemos por los pobres, lo hacemos por el Señor, ¿verdad? No hay duda de que el alcance de la pobreza es extensa y es devastadora por todos lados donde vayamos. Sorprendente. El pueblo de Dios no puede ser indiferente con los más necesitados. Si alguien me dice, no hermano, pero es que fíjate que en la zona donde yo vivo no hay necesidad. Sí hay necesidad. La pobreza está por todos lados, en todas partes. Ya que las expectativas de Dios con nosotros en cuanto al cuidado de los pobres están bien entretejidas en la Escritura. Por ejemplo, mire las palabras del Señor respecto a la bondad del rey Josías. En la Biblia encontramos a un rey llamado el rey Josías. Y para ello los voy a llevar y quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 22, versículo 16. Jeremías 22, 16. Encontramos aquí la palabra del Señor. ¿Qué dice Sarita? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Amén. Gloria al Señor. Dice, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿Por qué? ¿Qué estuvo bien? Que juzgó la causa del afligido y el menesteroso. Y cuando habla de que juzgó, yo estuve buscando en el diccionario y precisamente el comentario bíblico hace referencia de que él puso énfasis en la causa del afligido y el menesteroso, y entonces estuvo bien, dice. ¿Y no es esto conocerme a mí, dice el Señor? ¿No es esto lo que yo pido de ti? Más adelante en el libro de Habacuc, el Señor dice que lo que Él quiere ciertamente es que nosotros mostremos misericordia y no sacrificios, ¿verdad? Que es mostrar misericordia. También Moisés le enseñó a su gente cómo tratar a los pobres y necesitados. Dice, hay un pasaje, y yo le voy a pedir a mi esposa que por favor me ayude, Deuteronomio 15:10. Mire lo que dice Deuteronomio 15:10, cuando Moisés dice acerca de los pobres, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Será deshacernos de los pobres? En mi iglesia nosotros pertenecemos a la iglesia de la gente de la posición alta. No. Dice Moisés, ¿qué tenemos que hacer con los pobres? Dice la palabra, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando les des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Amén. Mire la palabra cómo es de clara, esta palabra no ocupa interpretación. Dice Moisés en el libro de Deuteronomio, dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. O sea, no es darle las obras. Mira, ahorita no tengo. ¿Se ha fijado usted esa frase que decimos a veces? Que ahorita no tengo. ¿Por qué? No tiene que. ¿Verdad que nos da pesar darle 20 lempiras? Dar 100 lempiras, dar 500 lempiras. No, nunca. Cuando decimos, ahorita no tengo, es porque no tenemos un lempira. Pero ahí dice, la palabra del Señor dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. ¿Verdad? Porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios. O sea, aquí no le va a recompensar a usted el pastor de la iglesia, no. Ni lo haga para que el pastor lo vea, no. Hágalo usted para el Señor. Y dice, y te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. En otras palabras, vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Pero tienes que aprender a ser dadivoso, generoso y con abundancia. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios que el que siembra escasamente va a cosechar.
mas el que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar. Así que hay otro ejemplo en la Biblia y es el rey David. También escribió en el Salmo 41.1. Mire qué lindo. El Salmo 41.1 dice la palabra bien claro. Dice que a Jehová le presta el que le da al pobre. Qué cosa, ¿verdad? Cada vez que vienen a tocar el portón de nuestra casa, disculpe, ¿tiene comida? ¿Sabe quién es ese que estaba pidiendo ahí? Nosotros humanamente podemos decir, ay, es otra vez esa gente. Pero ¿qué tal si es el Señor? ¿Qué tal si es el Señor que está tocando a la puerta de su casa y le está diciendo, hijo, regálame algo de comida? ¿Cómo le contestaría usted al Señor cuando le diga, hija, hijo, ¿tenés algo de comida? Yo le aseguro que si, humanamente hablando, pero que si nos diéramos cuenta realmente que es el Señor, nosotros prepararíamos lo mejor de lo mejor, porque es para nuestro Dios. Pues déjeme decirle que Dios no va a aparecer en persona, pero sí puede aparecer a través de las personas. Dios puede aparecer por medio de las personas, mayormente las personas que tienen necesidad. ¿Qué dice el Salmo 41.1? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Amén. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo, ¿qué dice? Lo librará Jehová. Lo librará Jehová. O sea, Dios le va a ayudar ahí a usted. En el día malo, en los días de escasez, Dios ahí va a estar con usted. Pero dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y un poco más adelante, en otra versión de la Biblia, no solamente dice bienaventurado el que piensa en el pobre, sino que bienaventurado el que ayuda al pobre. Vamos también entonces, este sentimiento también se refleja perfectamente en Proverbios 14.31. Proverbios 14.31. Ay, hermano, ¿y si le vamos a sacar filo a la Biblia? Pues qué bueno, vamos a sacarle filo a la Biblia, ¿sí? Vamos a buscarla de aquí para allá, de allá para acá. Proverbios 14.31. ¿Qué dice? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Se ha fijado esa frase famosa que nosotros decimos siempre? Señor, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y está bien decirlo, pero la mejor honra que podemos darle a Dios es teniendo misericordia de los pobres. Eso es lo que dice. El que oprime al pobre, o sea, el que insulta al pobre, afrenta a su hacedor, o sea, a Dios, nuestro Dios. Cada vez que usted está insultando a un pobre, está insultando a Dios directamente. Dice más, el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Así que honramos a Dios cuando hacemos alguna labor por los más necesitados. Y damos gloria a Dios, damos gloria y honor al Señor, porque dentro del pueblo cristiano que Dios nos ha permitido conocer y nos ha permitido pastorear, hay gente que piensa en los pobres y eso es lindo, eso es maravilloso. Quiero decirle que tenemos recompensas en el cielo por todo aquello que hemos hecho. Dios lo recompensará. Esto de los pobres, esto es maravilloso, hermano. Yo no sé si usted lo ha comprobado, lo ha visto la magnitud de todo esto, pero servir al Señor a través de la obra social, eso es maravilloso. La primera parte de Proverbios 14:31 dice que el que oprima al pobre, ¿verdad?, pues afrenta a su Creador. Proverbios está lleno de escrituras que muestran claramente que Dios ama a los pobres y que se ofende cuando sus hijos son indiferentes con ellos. Podríamos darles la cita, pero son muchas. Las consecuencias de ignorar el sufrimiento de los pobres también son evidentes en el mismo libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ay, ay, ay. Habla, Padre. Oiga bien, ¿qué dice la palabra? El que cierra su oído al clamor del pobre, ¿qué dice? También él clamará y no será oído.
Es bien clara la palabra del Señor. Creo que ahí, perdón, es importante entender esto y saber que a veces hay muchas oraciones que no son contestadas. Por esto, quizás estamos siendo malos o no estamos haciendo las cosas bien, y por eso pues el Señor muchas veces cierra la ventana de los cielos a nuestro favor. Es importante pensar en el pobre y hacer por el pobre. Creo que las dos cosas son importantes, el pensar Amén. y en hacer. Y ahora, en esta situación que estamos atravesando por esta pandemia, creo que es importante esta palabra y ponerla en práctica también. Amén, amén. Bien, vamos a continuar. Dice Proverbio 28-27. Más adelante vamos a ver este pasaje, pero bueno, vamos a ver si lo puede leer Sarita, por favor. Dice la palabra en Proverbio 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Wow, otra palabra más fuerte todavía. Dice más, el que se aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Y Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirnos. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? Yo no quisiera que las maldiciones le alcancen a usted ni a mí. No, en ningún momento. No, quisiéramos ser bendecidos. Pero dice ahí Proverbios 28-27 nuevamente. El que da al pobre no tendrá pobreza. Amén. El que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea, Así habla es. de muchas y de maldiciones, ya que es bastante. Entonces, dentro de los muchos pecados de las personas, vemos eso precisamente como el libro de Ezequiel también habla que dice que habían arrogantes, había gente que estaban despreocupados y que no ayudaban a los pobres y necesitados, y Dios los juzgó. El Nuevo Testamento es igualmente claro en cuanto a cómo debemos nosotros cuidar de los pobres. Un versículo que resume todo nuestro trabajo para con los más necesitados se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan está allá por Apocalipsis, allá cerca de Apocalipsis. Vamos a ver Primera de Juan 3:17. Dice la palabra, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El siguiente, por favor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Amén. Bueno, yo le quiero decir que yo le amo, que le vaya bien. No es así. Es más, el libro de Santiago dice que viene alguien con necesidad y usted tiene cómo darle y solo le dice, Dios le bendiga, que le vaya bien. Dice que eso no es correcto. Por eso Juan nos dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Pastor Walter, no solamente hable de los pobres, acuérdese de ellos, gracias a Dios lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero dice la palabra, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Si no ayuda a los más necesitados, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? La palabra es bien clara. Igualmente en Mateo 25 ya lo leímos. El juicio descrito aquí procede del reinado milenial de Cristo y con frecuencia se conoce como el juicio de las naciones, el cual las personas reunidas delante de Cristo se dividirán en dos grupos, las ovejas y los cabros. Pero ya conocemos de eso. Los de la izquierda serán enviados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, mientras que los de la derecha recibirán la herencia eterna. Cabe destacar entonces que el lenguaje que el Señor Jesucristo utiliza al mencionar estos grupos separados es precisamente la diferencia que hay entre las personas que hacen el bien y los que hacen el mal. Los cabritos, por otro lado, son reprimidos por la falta de preocupación y porque no hicieron nada por los menos favorecidos. Cuando los justos le pregunten cuándo hicieron esas cosas, Cristo va a responder, por cuanto me lo hicisteis a mí, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
Mis amados hermanos, no estamos para malinterpretar esto como si las buenas obras nos van a salvar. No, la salvación la encontramos en Cristo. Nadie es salvo por las obras, pero no porque seamos salvos es que no vamos a tener obras. No, las obras son las que nos siguen como creyentes. Está bien, usted tiene fe, dice la palabra, usted tiene fe. Está bien, ahora muéstreme sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Entonces, estamos claros que hacemos obra social no para salvación, porque por salvos somos por gracia, ¿verdad? Somos por gracias. Y somos tan pobres que no podemos comprar la salvación y Dios es tan rico que no la vende. Así que dice la palabra que bueno, fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para ir terminando, yo quiero leerles un pasaje en las Escrituras, precisamente en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Ahí, Sarita, lo tienes, si usa el micrófono, por favor. Amén. Dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Amén. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén. Parece que el texto ahí, el último, está un poco... dice, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y quién es mi hermano? Bueno, mi hermano puede ser el más necesitado en estos momentos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, alguien le preguntó al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, precisamente el que tiene necesidad en estos momentos. Así que hoy más que nunca estamos en una situación muy difícil, estamos en la situación esta de la pandemia y dicen que los pobres andan revueltos. Sí, porque hay mucha necesidad, de verdad que sí, hay bastante necesidad. Como ustedes sabrán, los hospitales están colapsados, estamos en cuarentena, nos tienen encerrados y en la mayoría de los casos, gracias a Dios aquí no, pero en la mayoría de los casos hay muchas personas que están en sus casas y no van a cenar esta noche, no tienen que comer. Entonces, hay una necesidad grande. La palabra del Señor nos da una idea de lo que hay en su corazón respecto a los pobres y nos da las instrucciones en cuanto a cómo vamos nosotros a cuidar de los pobres. Si realmente tenemos fe en Jesús, también debemos de compartir. Si usted quiere parecerse más a Jesús, empiece a compartir con los necesitados. Hágalo. Nadie se parece más a Jesús que cuando comparte con el más necesitado. Esto de los pobres es maravilloso. Fíjense que en la Biblia no encontramos ninguna promesa que diga que si usted hace un banquete y usted reúne a sus mejores amigos, a su jefe, al gerente, no dice la Biblia que usted va a tener una recompensa en el cielo. Pero ahora, si usted lo hace por los pobres, sí. Dice la palabra de que si usted hace un banquete, y yo le voy a pedir a mi esposa Sarita que por favor me busque ese texto de la Biblia, está en Lucas. Lucas tiene que ser 15, 16 por ahí, o 14, 15, 16 por ahí, tal vez en la concordancia del celular más rápido. Cuando habla de que cuando hagamos banquetes,
Cuando hagamos banquetes, dice que llamemos a los pobres, a los mancos, a los paralíticos, a los que tienen necesidad. Llamémoslos, hagamos una fiesta con ellos, dice, y esa fiesta va a ser grabada de arriba. Oiga, qué bonito eso, ¿verdad? Usted va a tener una celebración, pero con los más necesitados. Y desde ahí arriba le van a estar filmando. Mire qué bonito. ¿Ah? Lucas 14, 13. Ah, ok. Entonces sí, Lucas 14 estaba. Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén, qué lindo, ¿eh? Vas a ser recompensado, dice, en la resurrección de los justos. Qué lindo, ¿verdad? Cuando digan, vamos a ver, María, tal y tal, presente, Señor. Bueno, perfecto. Usted un día ayudó a los necesitados. Venga para acá. Aquí está su corona, mire. Aquí están todas sus recompensas. Oh, qué lindo eso. Eso es lo que me motiva realmente. Y le he dicho a mi esposa, y gracias a Dios por ella, porque ella también, yo le he dicho, bueno, si nos toca sacar nuestros ahorros, hagámoslo. Hemos estado motivando en Facebook, pero muy pocas personas nos han dicho presentes. Y yo le digo, bueno, entonces nosotros hagámoslo en nuestra propia fuente, de nuestros propios recursos, hagámoslo. Y ¿sabe qué? Esto lo hacemos para la honra y la gloria de Él, porque eso va a ser lo más maravilloso cuando entremos al cielo y nos diga el Señor, vamos a ver pastores en San Manuel, el pastor de la iglesia Aposento Alto con sus familias, venga para acá, reciba las coronas. Cállese, eso va a ser maravilloso. Entonces, ¿a quién no le va a gustar eso? Y yo sé que el nombre suyo también se va a mencionar en el cielo al momento de recibir las coronas. ¿Por qué? Porque usted ayuda a los pobres también. En nuestra iglesia Aposento Alto, si bien es cierto, hay personas que no traen aquellas cantidades de ayuda para los pobres, pero sí sé de personas que se mueven y les apasiona servir a los demás, y eso es maravilloso. Y yo quiero invitarle a usted, ya para ir cerrando la meditación de esta noche, quiero invitarle a usted para que lo haga, La palabra del Señor es bien clara. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. ¿Y qué mejor manera de mostrar el amor y la bondad y la compasión de Jesucristo que alcanzando a los más necesitados? ¿Qué dice la Biblia sobre los pobres? Yo quiero decirle que el tiempo se me hace demasiado corto para poder explicar tantos y tantos pasajes de las Escrituras. Ahorita solamente vimos 11, 12 pasajes de las Escrituras. Quiero decirle que hay más de 200 pasajes en las Escrituras, de historias maravillosas y de promesas inigualables. Quiero decirle que esta labor social es una de las únicas en la Biblia que tiene recompensas allá arriba, en el cielo. Es más, mire lo que hizo mi hijo ahorita mientras él me trajo esta bolsita de agua. Esta es una bolsita de agua fría solamente. La palabra del Señor habla de que por esto vamos a recibir una recompensa. Yo no sé si mi hijo va a recibir una recompensa por haberme traído la bolsa con agua, pero si usted le da una bolsita con agua a una persona, dice la palabra que usted va a tener una recompensa. Hermano, pero es que usted puede ayudar porque usted tiene dinero. No tenemos nada, no tenemos riquezas para nada, no tenemos nada, absolutamente nada. Pero sí tenemos un corazón, tenemos una pasión en nosotros. Nadie es tan pobre como para no dar. Mire, con una bolsita con agua. ¿Cuánto vale esta bolsita? Un lempira. Imagínese usted, agarra 100 lempiras y llévelos ahí al centro de salud y comienza a regalarle 100 bolsitas con agua. Hasta en estas pequeñas cosas. Sabe que nosotros, para la honra y la gloria del Señor, no nos vanagloriamos por lo que hacemos, pero hemos ayudado a cientos de personas. ¿Y con qué ayuda?
¿Le recibimos ayuda al extranjero? No, en ningún momento. ¿Del gobierno? Peor. ¿De la iglesia? De la iglesia no, porque la iglesia está cerrada. Y entonces, ¿cómo lo hemos hecho? El Señor proveyendo. Yo no sé cómo hace el Señor. Y lo más tremendo de todo es que hemos salido a ayudar y hemos venido con abundancia de allá para acá. ¿Cómo así? Bueno, la palabra del Señor habla de la siembra y de la cosecha. Nosotros sembramos y cosechamos. Y sobre todas las cosas, todo esto que hacemos está anotado allá arriba. Mire qué lindo. Cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar, Sarita? Recompensas enormes, grandes para cada uno. Y qué importante esto. Gracias a Dios por San Manuel, gracias a Dios porque creo que aquí no se aguanta tanta hambre como en las ciudades grandes, como en Tegucigalpa o San Pedro Sula, donde difícilmente alguien le va a prestar algo, le va a dar algo. Aquí, gracias a Dios, pues hay gallina, hay huevitos, hay guineos, hay de todo, hay limones hasta en las calles, pero en la ciudad hasta un limón hay que comprarlo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que esta palabra la pongamos en práctica y la hagamos para que tengamos esa paz con nuestro Dios y también con nuestra comunidad, haciendo proyección con nuestra comunidad. Amén. Amén. La verdad es que nos quebrantamos un poco cuando nos damos cuenta de que vamos a ser premiados en el cielo. No por los cantos que cantamos, no por los días que pasamos dentro del templo, no. Eso es bueno, pero no por eso vamos a recibir recompensas. No por los buenos dones que tengamos, los buenos talentos que tengamos, no. Es por la ayuda que nosotros brindemos a los más necesitados. Y quiero invitarle para que lo siga haciendo. Hay mucha necesidad todavía, hay mucha gente necesitada. Y posiblemente nosotros tengamos algo que compartir con los más necesitados. Nosotros estamos trabajando en una organización humanitaria. Soñamos con legalizar nuestro trabajo y poder traer ayuda humanitaria de otros lugares. Y qué bueno por ello. Pero quiero motivarle a usted, al igual que un hermano tan especial en nuestra iglesia. Aquel día, hace poco, él nos sorprendió con una gran cantidad de bolsas y él dijo, no vayas a mencionar mi nombre. Qué lindo por ello. Pero Dios lo estaba filmando allá arriba. Él vino con un montón de bolsas, las trajo acá y dice, miren, pastores, ayúdense para que ustedes ayuden a los demás. Y inmediatamente la hermana Sarita agarró su cuatrimoto y a bendecir a la gente, y yo con el carro también, y eso es lindo. La verdad es que quisiéramos hacerlo. Esta semana hemos logrado, precisamente hoy, estábamos haciendo cuentas con las visitas que hicimos hoy, bendecimos con unas 24 familias en esta semana. ¿Cómo nos gustaría seguirlo haciendo? Hermano, ¿y qué se hace para eso? Sencillo. Una librita de frijoles, una librita de arroz o algo puede servir. Ya le dije que con una bolsita con agua, usted ya tiene una recompensa en el cielo. Así que queremos motivarle, si usted quiere colaborar, gracias a la hermana que atendió nuestro llamado en el Facebook, nos ayudó para llegar a 4 o 5 familias con unas bonitas provisiones. Yo creo que ahorita ya nos quedamos con 3, nos quedamos para hoy, para mañana. Pero bueno, invitarle a usted también, hagámoslo, sabe que podemos hacer felices a muchas personas con poquito, pero de poquito en poquito podemos ayudar a los demás. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre los pobres? Ay, Dios santo, la Biblia está llena de pasajes, de promesas maravillosas de el trabajo de los cristianos para con los pobres. Esta es una responsabilidad social real que nosotros tenemos para con los más necesitados. Es, en otras palabras, una obligación como creyentes mostrar amor por los necesitados. Vamos a concluir en esta noche y quiero decirle gracias a usted, de verdad gracias por compartir lo que tiene con aquellos que no tienen nada. Solamente en Miqueas capítulo 6 versículo 8, algo importantísimo, y hay un canto que habla justamente de eso, dice: